Saludos amigos de La Respuesta. Como es ya habitual por parte de nuestro padre, el doctor Marino Vinicio Castillo, de quien La Respuesta es su programa por más de 4 décadas, iniciar sus entregas. Juárez Castillo aquí de nuevo con ustedes por indicación de mi padre, que está ya saliendo de su estado gripal y está convaleciente todavía, pero aparte de eso, me pidió que hiciera otra vez el programa porque el tema que vamos a tratar está íntimamente conectado con el que desarrollamos en el programa anterior para ustedes. Y es un tema de mucha importancia y de mucha actualidad, porque involucra cuestiones esenciales para la República Dominicana, como ya dijéramos en el programa anterior. Entonces el doctor Marino Vinicio Castillo, que ve en las circunstancias que se están desarrollando muchas cosas que hace mucho anticipó en este espacio, me va a permitir otra vez el honor de hacer una sinopsis de circunstancias posteriores, muy recientes al programa anterior, que complementan mucho los conceptos que se desarrollaron en el mismo. Como ustedes saben, el programa anterior estuvo dedicado a ponderar primero la absoluta legalidad y constitucionalidad de las medidas que anunciara el presidente Luis Abinader en rueda de prensa con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, en su visita reciente a la República Dominicana, en la cual se anunciaron las medidas de colaboración firmes que va a tomar o tomó el Estado Dominicano con justo derecho con relación al esfuerzo de las operaciones antidrogas que Estados Unidos ha vectorizado en lo que le han denominado la ya famosa e icónica Operación Lanza del Sur, que está destinada, como decíamos en el programa anterior, a la erradicación de las organizaciones criminales que en conjunto y muy mancomunadamente han estado dirigiendo y ejecutando ese tráfico de estupefacientes que ya Estados Unidos y la República Dominicana también han categorizado como actos de masivo y criminal, actos de terrorismo contra los pueblos, no solamente contra Estados Unidos, contra la República Dominicana, contra todos los pueblos donde ese flagelo está hoy por hoy envenenando juventudes, envenenando el tejido social de esas sociedades. Ese programa ponderó esa primera parte, también donde se insertaba lo que es evidente que es una nueva doctrina anticrimen de la administración del presidente Trump. Muy, diríamos, integral, porque no es nada más hacia lo exterior, hacia lo interior está tomando medidas muy firmes para combate de organizaciones criminales en los Estados Unidos que incluso se han refugiado en ciudades importantes, las que prácticamente han convertido en santuarios. Analizamos todo eso en el programa anterior y anunciamos también en el mismo su estricta o su estrecha vinculación con otro tema el más importante tema que tiene hoy por hoy, ha tenido por mucho tiempo, aunque por razones políticas que vamos a explicar, no se le dio la importancia o no se le ha dado la importancia que merece, que es el riesgo existencial de seguridad nacional y de supervivencia nacional para la República Dominicana, que implica ese estado fallido, caótico de Haití, tomado prácticamente en su totalidad ya controlado por organizaciones que son tributarias, sirvientes de esas organizaciones internacionales del narcotráfico internacional que están siendo enfrentadas ahora por la Operación Lanza del Sur. Otra de las situaciones que se anunció que vamos a ver cómo se ha estado concretando
es que el presidente Trump no solamente ha hecho un cambio en la doctrina de los Estados Unidos en el manejo de lo que es lidiar con lo que antes se consideraba el crimen en sentido estrictamente legal y convertirlo por el efecto nocivo y el daño terrible y masivo que crea en equivalente al terrorismo, sino que también el presidente Trump y su administración había hecho mucho énfasis en lo que era la defensa de la soberanía territorial de los Estados Unidos y demográfica de los Estados Unidos, que incluso ya ha tomado medidas fuertes, medidas que con justo derecho debió tomarse hace mucho tiempo. Él incluso había empezado ese proceso de protección demográfica de su país ante la inmigración controlada en el primer gobierno, pero fue interrumpido en la forma que todos conocemos que fue interrumpido, y luego hubo una especie de permisividad absoluta del fenómeno de la migración inducida, que tenía finalidades y tiene finalidades que ya el presidente Trump y su administración han caracterizado como una especie de punta de lanza, de mampara, de el delito, de todo tipo de delitos. No es nada más del narcotráfico o del narcoterrorismo, sino también la trata de personas, la explotación, incluyendo la sexual, de niños, de adolescentes. Es decir, es una especie de mampara, de un cúmulo de crímenes, un cúmulo de delitos que es prácticamente incontable. También va pareja con ingresos de capitales sucios a las naciones. La administración del presidente Trump ha identificado eso también y ha tomado medidas. Y incluso las últimas muy fuertes, suprimiendo hasta la migración o la petición de visas de residencia de una serie de países que identificó, aún fueren por la vía legal, porque considera que se ha estado usando el fenómeno migratorio como una especie de invasión deliberada de los adversarios de los Estados Unidos, geopolíticos de todo tipo, de todo tipo, que ven en la dilución de la demografía norteamericana una especie de ablandamiento de su tejido social que le hace más manipulable, que le hace más controlable, con complicidad incluso de organizaciones políticas en los pueblos. En este caso, la permisividad que ha tenido la administración anterior con eso fue demasiado obvia. Y eso ya no es un fenómeno humano migratorio ordinario. Es un fenómeno invasivo inducido que tiene una finalidad política de predominio mundial en muchos casos, de agendas que coincidieron. Porque, por ejemplo, la agenda del crimen organizado, en sentido general, es que no existan las fronteras. Porque mientras menos fronteras haya, más tráfico hay, más fácil es. Y si las fronteras se derriban con la migración disfrazada de humanidad o de refugiados, entonces el negocio oscuro de ellos pasa como una especie como de bendición humanitaria. Eso no solamente lo ensayaron, lo ejecutaron hasta el paroxismo en los Estados Unidos, con un ingreso de millones de ilegales en pocos años, que tuvo que ser detenido en una forma muy firme, honesta y valiente por parte de la administración del presidente Trump. Y a nosotros nos pasa igual. A nosotros, a la República Dominicana, ese menú que tenían de usar la migración, el globalismo, el famoso imperialismo global que existía y que existe, está siendo derrotado, pero no se ha rendido todavía en muchas partes del planeta. La receta que tenía frente a la República Dominicana es la especie de micción
confusión, vamos a llamarlo, porque no hay otro término, poblacional, de dos pueblos que habitan en una isla que es estratégicamente muy importante para todos los negocios de esas empresas y de esas organizaciones criminales que les interesaba tener una especie de puente abierto, amplio, desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, en la isla Hispaniola, la parte este, nuestra República Dominicana, y la parte oeste, esa especie de territorio perdido ya, fallido ya como Estado, pero que ellos han tomado el control directo prácticamente de la vida social y han destruido toda institucionalidad en ese país. Entonces, esos dos temas se interconectan, porque también está la geopolítica mundial, potencias competidoras y adversarias como China de los Estados Unidos. Sí les interesaba de alguna forma que la migración fuera tumbando la resistencia, diríamos, del pueblo norteamericano a defender su soberanía y en consecuencia poder tener penetraciones, vectores de penetración en las elecciones, en selección de representantes, de senadores, etcétera, hasta de presidentes, llegado el caso. Consecuencia, están interconectados estos dos temas fundamentales. A nosotros el más importante, porque con nosotros, independientemente de lo que suceda o no en los Estados Unidos, con nosotros tenemos el pueblo más pobre del hemisferio occidental, del lado oeste, cruzando el río Dajabón, la frontera porosa, pero todavía el muro no está definitivamente construido. Ese caos está ahí, cerca, y para nosotros es existencial, porque implica no solamente lo que está pasando ahora, implica toda una historia en la que ese pueblo haitiano incluso llegó a ocupar a la República Dominicana y gobernarla durante 22 años. Y nosotros sacamos la independencia peleando a sablazos y a tiros limpios con los ejércitos haitianos. Y los ejércitos valientes dominicanos los sacamos de nuestra tierra con justo derecho, y se fundó la República Dominicana bajo el lema de Dios, patria y libertad. Pero ese lance histórico no se ha terminado, porque ellos nunca han renunciado a que este territorio supuestamente les pertenece. Con toda la hipocresía que siempre han tenido luego de decir que no, que ellos respetan, que no respetan, no. Y no han estado invadiéndonos para disolvernos, para implosionarnos desde adentro. Esa es la pura verdad. Nuestro partido, el doctor Marino Mellizo Castillo a la cabeza, nuestra familia, todos mis hermanos cuando han sido legisladores, todos los dirigentes de nuestro partido, nosotros como familia, hemos enfrentado ese proceso por décadas. ¿Cuál es, diríamos, la amarga satisfacción? Haber tenido razón en una forma tan abierta, en cosas tan graves para la República, como es que es cierto que ese proceso ha estado en curso, incluso ha tenido la complicidad de potencias extranjeras. Y vamos ahora a analizar por qué este programa se interconecta con el anterior. Por una razón sencilla. Porque en ese aspecto de cómo Estados Unidos maneja o va a manejar sus relaciones con la República Dominicana y con Latinoamérica en sentido general y con el mundo en sentido general, ha cambiado también. El presidente Trump va a privilegiar la soberanía de los pueblos y el derecho que tienen de defender sus fronteras, sus valores cristianos, en el caso de nosotros y también en el caso de Europa, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica. Y estamos hablando de pueblos que son eminentemente cristianos, fueron fundados
en base a valores cristianos. Y eso se ha querido, incluyendo Estados Unidos. Claro, eso cambió también. En consecuencia, hay dos cambios, la política anticrimen y la política migratoria. Y por si acaso le quedaba dudas a alguien de ese cambio y de la interconexión que tienen, tuvimos la bendición, porque hay que decirlo así, de que esos efectos de ese cambio de política en los Estados Unidos ya empezaran a reflejarse aquí. Y se reflejaron en una forma, y yo entiendo que por eso nos regocija decirlo y reconocerlo, demasiado obvia, demasiado ostensible, con la designación de la nueva señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país, la señora Lía Campos. Que lo primero que hizo cuando llegó a nuestro país fue hacer una parada en la Catedral Primada de América, a dar gracias al Señor, cosa que nos enorgullece enormemente, incluso recibir una imagen de nuestra Virgen de la Altagracia. Y que unos días después, ahora recientemente en esta semana, tuvo una presentación espectacular, no hay otra manera de llamarlo, espectacular, en el famoso almuerzo de la Cámara Americana de Comercio que hacen tradicionalmente, donde regularmente los embajadores y los altos funcionarios de los Estados Unidos usan como escenario también para presentar de manera formal a la comunidad de negocios y al pueblo en sentido general cuáles van a ser los énfasis de la administración de gobierno en los Estados Unidos que esté en ese momento siendo representada en esos almuerzos. El de el pasado martes no pudo ser más revelador porque fue articulado en una forma magistral por la embajadora Campos. Y nosotros, fieles al carácter didáctico, ir a tener siempre la respuesta, que yo muy humildemente me sumo a él, siguiendo la línea que nos ha trazado siempre de discursiva el doctor Marino Vinicio Castillo. Quise apoyar este comentario, esta ponderación de este nuevo cambio de política en cuanto al aspecto migratorios y de soberanía y de valores cristianos se refiere, que tuvo ese almuerzo. Muchas de las partes de ese discurso o de esas palabras fueron reveladas por la prensa, reseñadas por la prensa en algunos titulares que vamos a ir comentando, e incluso para muchos de los amables televidentes que no los han visto, se lo vamos a ir poniendo en pantalla, que es una manera de ayudar también en el aspecto didáctico a potencializar estas grandes noticias para la República Dominicana que se dieron en ese almuerzo, en esa disertación de la embajadora Lía Campos. Lo primero es, obviamente, ya como le mencionábamos a ustedes, cómo inicia, precediendo a esa presentación, cómo inicia ella su llegada a la República Dominicana. Y aquí tenemos las imágenes de cuando la señora embajadora Lía Campos, desde su llegada a RD, visitó la Catedral Primada de América. Lía Francis Campos visita la Catedral Primada de América como primera parada en Santo Domingo. Eso es muy revelador, porque significa lo primero es Dios. Primero Dios, que es ni más ni menos el lema nuestro. Dios, patria y libertad. Pero aquí vamos para poder ser fieles en las citas de la señora embajadora, obviamente el respeto enorme que nos merece, nosotros buscamos
la revelación de sus palabras que salió en una publicación hecha por la propia Embajada de los Estados Unidos, que aquí tenemos en pantalla, en donde vamos a leer algunos párrafos importantes y los vamos a comentar. Fue muy extensa, pero lo más importante para el tema de la respuesta de hoy los vamos a comentar. Dice la embajadora norteamericana Lía Campos: aunque no he tenido la oportunidad de viajar fuera de Santo Domingo para visitar las hermosas playas, pueblos y ciudades de toda la República Dominicana, he aprovechado las tranquilas mañanas en Santo Domingo para asistir a la misa diaria. Oigan bien, a la misa diaria, la mayoría de los días entre semana. Y todos los domingos. Incluso tuve la oportunidad de visitar y vivir por primera vez en mi vida un servicio evangélico. En estos momentos tengo la hermosa oportunidad de ver de primera mano la fe y la humildad ante Dios del pueblo dominicano. Oíd bien, ya eso lo había sacado la prensa muy destacadamente. Embajadora Lía Campos: busco diariamente la guía de mi Señor Jesucristo y me encanta que este sea un país lleno de personas que aman a Dios. Amén. Viva Dios. Dice la embajadora Campos: sé que muchos no están acostumbrados a hablar de estas cosas en público o incluso en reuniones oficiales, pero yo no tengo miedo de decir que busco diariamente la guía de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y me encanta que este sea un país lleno de personas que aman a Dios y lo honran. La semana pasada visité a la vicepresidenta Raquel Peña en su despacho y no pude evitar notar el hermoso nacimiento que tiene orgullosamente exhibido. De manera similar, el Palacio Nacional exhibe un nacimiento reverente e impresionante para que todos lo vean. Estas son las cosas que me hacen sentir como en casa aquí en la República Dominicana. Y está destacando ahí la identidad de valores cristianos y de fe de ella, del pueblo norteamericano y del pueblo dominicano. Dice, que me hacen sentir bendecida y honrada de representar a mi país aquí y que dejan claro que nuestros valores cristianos compartidos se traducen en valores comunes de libertad económica y una búsqueda de paz y seguridad. Es un honor servir aquí representando a los Estados Unidos en un país cuya historia, cultura y espíritu emprendedor están profundamente entrelazados con los nuestros. Gracias a todos por brindarme la oportunidad hoy de compartir cómo veo nuestra relación bilateral. Una basada en prioridades y una visión compartida. Como diría el presidente Trump, let's make America and the Dominican Republic great again. Es decir, hagamos a América y a la República Dominicana grandes de nuevo. La traducción. Espero poder abordar cada una de estas áreas hoy. Cuando el presidente me llamó en diciembre pasado para pedirme que lo representara aquí, sigue diciendo la embajadora Lía Campos, supe que era una verdadera bendición de Dios. No solo porque sabía que me encantaría la gente, las playas y los valores de la República Dominicana, sino porque sabía que los Estados Unidos y la República Dominicana tienen muchos intereses entrelazados y una relación comercial que realmente importa a los ciudadanos de ambos países. Por tanto, el trabajo que hacemos aquí es literalmente America First, es decir, Estados Unidos primero, y Dominican Republic First, al mismo tiempo, es decir, y República Dominicana primero al mismo tiempo.
qué resumen más genial de lo que es el nuevo énfasis de la política norteamericana con relación a nuestro país, que obviamente debe ser el mismo nuestro con relación a ellos, porque enfrentamos los mismos retos y los mismos riesgos, en distintas escalas, mayor o menor, pero son los mismos riesgos y los mismos retos. Dice, es decir, respetamos y celebramos plenamente que la República Dominicana ponga en primer lugar, así como que operen los verdaderos socios y amigos, respetando la soberanía, los valores y las prioridades de cada uno. Nada me alegra más el corazón que un país como el mío sea patriota, oigan bien, temeroso de Dios y centrado en los intereses nacionales vitales para su pueblo. Genial el resumen que ella hace, sencillo pero conmovedor, porque está basando la alianza que propone y que se ha estado ejecutando por, diríamos, mucho tiempo, pero basada en valores trascendentes, como la adoración a Dios, el respeto de los valores. Incluso más adelante, ella al final plantea que su embajada no va a ser, ni su gobierno va a apañar situaciones en las que se use el poder enorme de los Estados Unidos para poder impulsar agendas disolventes, agendas políticas particulares. Incluso lo dice en el párrafo donde plantea, bajo la administración Trump y durante toda mi gestión como embajadora, no pienso permitir desde la embajada la politización de asuntos comerciales, ni permitiré insinuaciones o acusaciones falsas para satisfacer a un sector activista y político dentro de los Estados Unidos, como ni más ni menos se estaba haciendo. Nosotros no solamente que lo denunciamos, sino que lo enfrentamos en su momento, cuando vinieron con la agenda de tratar de meternos las agendas del famoso lobby LGBT con el embajador anterior. Nuestro partido, nuestra familia, nuestro padre, el doctor Marino Vinicio Castillo, mis hermanos, en particular Vinicio, que estaba en ese momento en el Congreso, enfrentamos esas agendas y sentimos el peso de esas presiones que se ejercían desde ahí. Ahora viene una especie de nueva doctrina justa, de respeto a los valores cristianos de la República Dominicana. Como nosotros debemos respetar los valores de los Estados Unidos. Esa es la relación, esa es la que crea la real relación de amistad. Y ella lo articuló en una forma genial. Pero ella sigue desarrollando en sus palabras lo que es el tema adicional de la protección de la soberanía. Y plantea algunos titulares, la sacaron y vamos a leer algunos. Compara la crisis haitiana, la embajadora Lía Campos, y la frontera sur de los Estados Unidos. Ellos estaban recibiendo, experimentando el mismo problema nuestro. Una instrucción, en este caso teledirigida internacional, de que esa frontera fuera porosa y oponerse con el poder terrible que llegaron a tener a que de alguna forma se cerrara o se ejerciera soberanía sobre la misma. Lo mismo que sucedió mucho con presiones que nos hicieron a nosotros. Embajadora de Estados Unidos advierte, es amenaza. Haití es amenaza para la República Dominicana. Abiertamente. Estados Unidos ya no presionará a República Dominicana por el tema haitiano. Estados Unidos advierte a Haití que Haití también es una amenaza para su seguridad, que era lo que le planteábamos en el programa anterior, que Haití
no es nada más un tema de un Estado fallido. Haití lamentablemente devino en un territorio ocupado por las organizaciones del narcotráfico y del narcoterrorismo continental a través de esas bandas que andan ahí. Eso es un problema de seguridad nacional de primer orden, como es lógico, contra la República Dominicana. Primero, contra el pueblo haitiano, al oprimido y explotado y sacrificado y criminalizado pueblo haitiano. Pero nosotros, como a nivel externo, el primer afectado es la República Dominicana, pero para Estados Unidos es un riesgo de seguridad brutal. Aquí lo está reconociendo la embajadora y lo vamos a explicar en detalle cómo ella lo desarrolló ese tema. Y eso es coincidente no solo con el propio criterio de ella. En este caso, ella lo desarrolla de esta manera, porque incluso ya antes se había referido al mismo el secretario de Estado, Marco Rubio, que como dijimos, está haciendo una labor sencillamente espectacular como secretario de Estado y exhibiendo un talento y un dominio de los temas increíblemente profundo. Y en el caso de los temas de combate al crimen transnacional, combate a las dictaduras que vamos a analizar un poquito más adelante, que acogotan a pueblos en el continente para que finalmente este continente esté libre de dictaduras, ha sido claro y evidente el secretario Marco Rubio de Estado. Pero dice la embajadora Lía Campos en su discurso, en sus palabras ante la Cámara de Comercio: antes de mi destino aquí, pasé una gran parte de mi carrera enfocada en la seguridad nacional, la aplicación de la ley y el combate contra crímenes financieros. Eso me enseñó una verdad simple: la seguridad económica y la seguridad nacional van de la mano. Cuando protegemos la integridad de nuestros sistemas financieros, nuestras fronteras y nuestras instituciones, protegemos nuestra prosperidad, protegemos a nuestros pueblos. Como se señaló durante la reciente e histórica visita a la República Dominicana del secretario de Guerra Peter Hegseth, la administración Trump actual está comprometida con la República Dominicana en fortalecer la seguridad fronteriza, contrarrestar el narcoterrorismo y mejorar la vigilancia marítima, dijo el embajador. La soberanía y la integridad territorial importan. Cada nación tiene el derecho y la responsabilidad de controlar sus fronteras, y esto es precisamente el primer pilar de nuestra política exterior: hacernos más seguros. Clarividente también la embajadora Campos, en la forma directa, simple pero penetrante en que lo hace. Por eso las dos agendas de protección nacional de soberanía, la de Estados Unidos y la nuestra, como ella un poco más adelante desarrolla, coinciden en un 100%. Sigue diciendo: como ustedes seguramente saben, los Estados Unidos tienen su propia amenaza a la seguridad fronteriza, alimentada por la creencia de la anterior administración estadounidense en las fronteras abiertas. Esto es algo muy importante, porque es la primera vez, yo entiendo lo que tengo de razón y de conocimiento de este tipo de temas, en que se hace una crítica muy justa y muy verdadera a administraciones anteriores del propio Estados Unidos, porque ellos lo han estado sufriendo. Esos efectos que ella denuncia contra nosotros los sufrieron en su país. Por eso dice, hemos tenido nuestro propio problema de seguridad. Dice, el resultado fue la llegada masiva de personas indocumentadas a mi país en cantidades sin precedentes, muchas de las cuales eran delincuentes o no tenían ningún interés en formar parte de los Estados Unidos y de lo que nuestra nación y nuestros valores representan. Esto también se tradujo en una presión política sobre las autoridades dominicanas por parte de la administración Biden para que mantuvieran abierta su frontera con Haití en lugar de cerrarla.
ni más ni menos lo que pasó. Y el doctor Marino Ministro Castillo, nuestro partido, la Fuerza Nacional Progresista, nuestra familia, mis hermanos, Vinicio, Pellegrín, yo en los momentos donde pude, aunque soy el director de la oficina, que lo seguiré siendo, pero en este tipo de luchas a veces no podía sustraerme, ni me puedo sustraer de opinar y tratar de incidir de alguna forma. Muchos dirigentes de nuestro partido también denunciamos esto. E incluso nos enfrentaron diciendo que eran fabulaciones, que nos estábamos inventando, que habían intentos de fusionarnos, y que eso eran invenciones para generar odio contra los pobres haitianos y todas esas monsergas de una serie de bocinas del fusionismo que estaban albergadas en la famosa USAID, en la Agencia Internacional de Ayuda, que fue desmantelada con justa razón por el presidente Trump, porque era una especie diríamos, caja de resonancia de lobbies globalistas que iban en contra de todos los intereses, incluso de los Estados Unidos. Y lo que estaban tratando de impulsar agendas disolventes, tanto para los Estados Unidos como para los países donde trataban de imperializar esas políticas. Esto ya está declarado en ese escenario tan importante por la embajadora Lía Campos. Esto también se produjo en presión. El presidente Trump, al asumir nuevamente el cargo, cerró la frontera sur de los Estados Unidos y comenzó a deportar a los delincuentes ilegales a su país. El presidente Trump cree plenamente en la soberanía y la seguridad fronteriza, y mi embajada reflejará esa creencia en todo lo que hagamos. Providencial para nosotros esa coincidencia de la primera potencia mundial, con ese liderato luminoso del presidente Trump, con lo que hemos estado sufriendo nosotros aquí. Exactamente ese mismo proceso. Por supuesto, la inestabilidad de Haití representa una amenaza para la seguridad de la República Dominicana y también para la de los Estados Unidos. Me comprometo a abordar este tema con el presidente Luis Abinader y con el sector privado para encontrar soluciones que mitiguen la amenaza y ayuden a estabilizar Haití. La meta sería que los haitianos puedan vivir y disfrutar en su país, uno que sea pacífico y seguro, que también se lo merecen, es cierto, que es ni más ni menos por lo que hemos estado abogando. Nosotros en cierto sentido hemos sido abanderados de la suerte del pobre pueblo haitiano explotado, pero fieros oponentes y adversarios de las agendas de las clases y las cúpulas dirigenciales dictatoriales ligadas al crimen internacional que han querido cargar ese pueblo sobre la República Dominicana. Donde debe de vivir el pueblo haitiano es en Haití. E invertir la comunidad internacional en Haití para que sea al revés, el éxodo sea de ellos para acá. No querer usar esa miseria inducida del pueblo haitiano para derribar a la República Dominicana. Porque eso obviamente no lo va a permitir el pueblo dominicano. Y eso es lo que hemos estado tratando de instrumentalizar como defensa por décadas. Y que incluso ahora una especie de que el gobierno dominicano tiene ya un cambio en cuanto a la política exterior que desde el punto de vista de la presión que se ejercía antes para que no se tomaran medidas, ya esa presión no existe. Sí, la República Dominicana tiene todo el derecho de seguir defendiendo su soberanía en una forma vigorosa, fuerte, terminante, con las políticas que el propio presidente Trump está ejerciendo en los Estados Unidos, porque está deportando masivamente a todo el que esté ilegal allá, incluso prohibiendo la entrada, fortaleciendo el muro, fortaleciendo los controles de ingreso y combatiendo las agendas disolventes, las redes de trata de personas que se lucran en una forma obscena con ese tráfico. Sigue diciendo la embajadora Lía Campos, en esto y muchos otros aspectos, fíjense bien, la administración Trump y la República Dominicana están 100% alineadas.
100% alineadas. Durante la histórica conferencia de prensa del secretario Hegseth junto al presidente Luis Abinader, nuestros países reafirmaron nuestro compromiso. Fíjense cómo hay una especie de reciprocidad y de colaboración en temas fundamentales. El combate de las organizaciones narcoterroristas es fundamental para Estados Unidos y para nosotros. Por eso, nuestra colaboración aquí. Y el problema de la migración descontrolada usada como mecanismo de derribar la soberanía de los pueblos es un riesgo para Estados Unidos y para nosotros, y ellos nos van a ayudar y van a entender que nosotros, que somos los primeros, diríamos, los que tenemos la obligación de hacerlo. Nosotros no podemos esperar que la soberanía nuestra nos la defiendan desde afuera. Si pudiéramos aspirar que nuestros socios, diríamos, como países, no nos hagan presiones contrarias. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar las medidas condignas necesarias para defender nuestra soberanía. Y este es el mejor momento histórico, geopolítico, que tiene la República Dominicana para hacerlo. Y tenemos fe de que el presidente Luis Abinader, así como fue firme y colaborando en el aspecto del combate a las organizaciones transnacionales ya declaradas terroristas por nuestro Estado, ahora aproveche esta ocasión e insiste en su política, número uno, de que los problemas de Haití los tiene que resolver la comunidad internacional. Y número dos, deportaciones masivas, cierre de esa frontera a cal y canto y, obviamente, impulsar todas las demás políticas, nacionalización del trabajo, todas las políticas que pueden proteger la integridad de nuestro país en este ambiente nuevo que existe de la administración Trump, de respetar, como lo ha dicho su embajadora, la soberanía de los pueblos y respetar los valores de los pueblos. Es decir, que para nosotros es, para la respuesta, para nuestra familia, para nuestro partido, esto es un regocijo, diríamos, sobre un tema tan terrible que nunca va a quedar resuelto en una forma definitiva, pero de que hay una ventana de esperanza de que por lo menos nuestro país no va a seguir enfrentando esa terrible lobby pro-haitiano que por razones de toda índole estaban impulsando contra nuestro país. Sigue diciendo la embajadora Lía Campos: el secretario Hegseth destacó nuestros valores compartidos y se alucinó ante la hermosa bandera y el escudo con una Biblia abierta y una cruz, y nuestras historias están construidas sobre la fe cristiana. La importancia de ambos países otorgan a la soberanía y al Estado de Derecho. Esa es mi idea de la diplomacia. Seguridad regional, crecimiento económico y verdadera amistad. Y eso me lleva al punto más importante. America First no significa America Alone. Es decir, América Grande no significa América solitaria. Nuestra fortaleza depende de la fortaleza de nuestros socios. Y la República Dominicana es uno de nuestros amigos más confiables, con la capacidad demostrada e impresionante de hacer frente a las amenazas a las que enfrenta nuestra región. Juntos formamos una frontera compartida de seguridad, comercio y cooperación que mantienen nuestras dos naciones más seguras. Por eso ya había dicho el secretario Marcos Rubio, que ustedes recordarán en el año 2024, nos decía, denunciaba y enfrentaba. Marcos Rubio afirma que Biden quiere República Dominicana acepte a 3 millones de haitianos. Ahí está en pantalla. Ustedes recuerdan eso. Luego, ya como secretario de Estado, cuando vino recientemente a nuestro país, el propio secretario de Estado planteó: Marcos Rubio, en República Dominicana, ningún país del mundo puede tolerar una ola masiva de migración. Está más claro que el agua, porque ellos están sufriendo ese problema ya. Consecuencia para nosotros ha sido una misa de salud, si vamos a usar una expresión del pueblo.
este cambio de doctrina de los Estados Unidos, no solo en la lucha anticrimen, sino también en el análisis de los aspectos de soberanía y de migración. Y otro aspecto que es importante tratar ya al final, en este último segmento del programa, es que en esa nueva visión del presidente Trump y de la administración del presidente Trump está la erradicación en América, la lucha por la libertad de los pueblos contra las tiranías que los acogotan. Y en eso también ha sido muy, diríamos, específico y claro el secretario de Estado, Marco Rubio. Es sencillamente imperdonable, inaceptable que todavía en nuestra América existan la opresión de las dictaduras más largas que se registran en la historia de Latinoamérica, en particular la de Cuba, que tiene unos lazos y un maridaje con su hijita, la dictadura madurista, que dicho sea de paso, ahora salió el famoso jefe de inteligencia de esa dictadura madurista en Venezuela, diciendo que todo el entramado de protección y de intrigas y de espías que desembocó en esa dictadura que ahora es catalogada narcoterrorista con justa razón, venía de la influencia de La Habana, de la dictadura cubana. Nosotros tuvimos el lunes el honor de acompañar a nuestro buen amigo Orlando Gutiérrez Boronat, que es el presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, en una rueda de prensa que dimos, o que él dio, y nosotros le apoyamos tanto en la Fuerza Nacional Progresista, mi hermano Pellegrín y yo, como en el Partido Quisqueyano Demócrata, o Elías Wessing y el Ismael Reyes del Partido Demócrata Institucional, apoyando los reclamos que ese frente está haciendo, incluso luego de los actos de celebración de la Unión de Partidos Latinoamericanos, de UPLA, que se hizo un día antes, está haciendo contra esa dictadura para la liberación de los presos políticos, de más de 1,000 presos políticos, muchos de los cuales en estado de salud, que tienen 30 años presos, injustamente presos, perseguidos por el régimen, incluso uno de ellos o varios de ellos con enfermedades terminales, haciéndole un reclamo a esa dictadura, que se ha valido de múltiples medios equilibrísticos para permanecer ahí, incluyendo el amparo que ha recibido de las narcodictaduras y de los estados que han estado penetrados por esas guerrillas, diríamos, omnipresentes y omnipotentes, protectoras de todo ese negocio en Sudamérica. Porque recuérdense, la famosa FARC tenía prácticamente la tercera parte del territorio de Colombia bajo su control en un momento determinado. Todo eso era dirigido revolucionariamente, y que para destruir al imperio. El nuevo énfasis de la política exterior norteamericana ya ha estado centrado en cómo es posible que los pueblos latinoamericanos se pueda hablar de respeto a derechos humanos en todos los pueblos de Latinoamérica, menos en Cuba, porque parece que en Cuba no existe gente. Por Dios. Eso es parte, y gran parte de la resistencia de Maduro de no irse y abandonar es que definitivamente la caída de una dictadura como la de Maduro es casi seguro que será el preludio para que en Cuba también, en Nicaragua también, puedan pronto resonar los clarines de la libertad. Porque es injusto, incluso desde el punto de vista de la supresión del derecho del pueblo cubano a decidir. Tienen 65 años sin hacer elecciones, y las que hacen son plebiscitos del régimen apañados. Gran parte del apoyo logístico, de inteligencia, de todas estas tramas, proviene de ahí. Y gran parte, incluso nuestro país
sufrió en carne propia ese maridaje, cuando con la crisis de la ley 168, Maduro, que era una especie de hijito postizo de esa dictadura, nos dijo en la cara: el que se mete con Haití se mete con Venezuela, estimulado por detrás, porque ese Haití es sagrado, pero no es porque a ellos les interese la suerte del pueblo haitiano. Logísticamente sí sabemos para lo que existe y posteriormente ha existido Haití. Pero esa dictadura cubano-madurista nos sacó el puñal en el momento más crítico, donde nos tenían las presiones para destruir nuestra nacionalidad. Por eso fue para mí y para nosotros como partido muy grato poder darle ese apoyo a nuestro amigo Orlando Gutiérrez Boronat y al Frente Hemisférico por la Libertad. Por eso, amables televidentes, yo entiendo que con este último segmento ya me puedo dar cumplida mi encomienda de poderle dar esta sinopsis a ustedes de parte del doctor Marino Benicio Castillo, con la honra de conducir su espacio por segunda vez y que muy pronto estará con ustedes. Pero esta sinopsis de estos acontecimientos que son sumamente importantes para nuestro país y para nosotros como partido, como él como líder de nuestro partido, nuestra familia y nuestra familia, con la confirmación de muchas de las cosas que les hemos estado diciendo desde este espacio y de muchos espacios donde hemos podido salir a defender a nuestra República Dominicana. En todos estos temas, en el plano de los valores cristianos, en el plano de la lucha contra el crimen y en el plano de la defensa de la soberanía. Así que muchísimas gracias. Ustedes saben que esto está siendo transmitido tanto por el supercanal, el canal 33, a las 11 de la mañana del domingo, y también por el canal 52 de Aster y 22 de Claro y Telecable, que es el canal Teleimpacto, a las 12 del día del domingo y a las 9 de la noche del domingo, y también a las 6 de la mañana del lunes. Y también, como ustedes saben, en la página de La Respuesta, que está en YouTube, que inmediatamente salga al aire por los canales, este espacio se pone a disposición de todos ustedes para difusión. Así que muchísimas gracias de nuevo por su audiencia y será hasta el próximo domingo en que ustedes estarán con un nuevo programa de La Respuesta. Un saludo fraterno para todos.